especial del Programa de Derecho a la Información de artículo 19 y hoy vamos a platicar sobre los 3 planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, los 3 que se han desarrollado al menos desde hace aproximadamente 7 años. La Alianza para el Gobierno Abierto se cimenta en diferentes mecanismos de co-creación o la intención en algún momento es llegar a la cogobernanza. Inicialmente han existido diferentes etapas de estos procesos en la creación y la construcción de planes de acción y varios y definitivos fracasos y lamentables espacios o al menos huecos entre la sociedad civil, el gobierno y el organismo garante de transparencia. Hay que recordar que el Secretariado Técnico Tripartita en México es único y es de los pocos que existen en el mundo. Bien, esta intención o esta idea de platicar un poquito de estos 3 planes de acción que han existido, el primero que fue de 2011 a 2012, el segundo que fue de 2013 a 2015, y el actual que está en un proceso en este momento detenido, digamos, del 2016 y el 2017, han tenido diferentes etapas. En el caso del primer plan de acción, en el año 2011, hay que recordar que todo esto es previo al cambio de sexenio, ¿no? Entendiendo que en el 2012 llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto y previamente estaba Felipe Calderón. En esa primera etapa del plan de acción inició, dado que México fue uno de los 8 países que pertenecieron al grupo que inauguró estas acciones dentro del gobierno abierto a nivel global. Estos 8 países, México no solamente fue invitado por la necesidad de la importancia y la trascendencia que tiene en Latinoamérica, sino por 4 detalles muy importantes. El primero es que México celebraba en aquel momento 10 años de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El segundo punto es que se encontraba dentro de nuestro marco constitucional, en el 6º constitucional, la garantía del derecho de acceso a la información, lo que era profundamente importante. El tercer punto es que el IFAI existía como un instituto garante y un órgano, además, que podía señalar, al menos dentro de los espacios cuasi jurisdiccionales, podía señalar dentro de un proceso qué información se podía abrir y qué información debía permanecer reservada. Y un cuarto punto, que había una gran comunidad de práctica. Esto significa que diferentes organizaciones tenían experiencia dentro de los 4 pilares básicos del gobierno, de la Alianza para el Gobierno Abierto. Al menos en materia de rendición de cuentas, de participación ciudadana, de transparencia y evidentemente de innovación, no únicamente tecnológica, sino innovación social, etc. Con estos 4 puntos se decidió entonces implementar ese primer plan de acción. El primer plan de acción fue convocado primero por la Secretaría de la Función Pública en algún momento y el IFAI, e invitaron a 11 organizaciones. Estas 11 organizaciones fueron se acercaron 8 organizaciones de las 11, y entre estas, bueno, las conocidas que al momento conforman parte del núcleo. En aquel momento, quien se incorporó era Citybox en lugar de Socialtic, y después, bueno, con el paso del tiempo tomó ese lugar Socialtic, quien, por cierto, el próximo año es quien será el chair de la Alianza para el Gobierno Abierto y del núcleo de estas, ya no 8, en este momento 10 organizaciones. Bien, entonces, este plan de acción inició en septiembre la construcción, en agosto fueron convocadas las organizaciones, en agosto del 2011 fueron convocadas las organizaciones y en septiembre se construyó o se inició la construcción de este plan de acción. Lamentablemente, solo un mes después se llevó a Nueva York un plan de acción del que incluso el núcleo desconocía o no tenía ni idea de qué es lo que contenía ese plan de acción. O sea, al estilo de los gobiernos, pues fue un albazo, algo mañanero. Ellos decidieron llevar un documento que supuestamente estaba avalado, al menos por estas 8 organizaciones que les digo, y bueno, eso evidentemente generó una profunda molestia
en la sociedad civil, al grado que se desconoció ese plan de acción y se dijo que era únicamente políticas transversales por parte del gobierno sobre temas que definitivamente tenían que ver sí con el núcleo, pero que ellos no habían hecho aportación alguna, y mucho menos esta intención de gobierno abierto sobre la cocreación. Esta discusión duró varios meses, al menos octubre, noviembre y diciembre, y hubo una solicitud definitiva por parte del núcleo de sociedad civil. Y el núcleo de sociedad civil lo que definió es crear un secretariado técnico tripartita. Ahí nació de esta efervescencia y de esta complicación tan grande que había entre las partes. Un secretario técnico tripartita que es o fue en ese momento pensado como un órgano de toma de decisiones política, pero no solamente política, sino con ejes y objetivos muy claros que pudieran alimentar los planes de acción y sobre todo que pudieran dirimir las controversias similares a lo que había pasado con ese primer plan de acción. Por cierto, una nota, ese plan de acción fue conocido por todos como PAO, Plan de Acción sobre los Objetivos del Milenio, pero es importante, tal vez las siglas se puedan quedar ahí en ese primer momento del PAO. Entonces se creó una instancia con un reglamento claro, además que está en línea en la página de Sociedad Civil, de la Alianza para el Gobierno Abierto, y este espacio se ha mantenido, de hecho, desde diciembre del 2011 hasta la actualidad, hasta el 2017. Ha funcionado de una u otra forma, o funcionó en su momento de una u otra forma. Vamos a llegar a ese punto en algún momento. En enero de 2012 iniciaron los trabajos de un nuevo plan de acción. Era la continuación del plan de acción, el PAO, el que les contaba. Era la continuación, pero con características ya muy diferentes. Ya no era el gobierno diciendo esto es lo que tenemos que discutir, sino un acuerdo entre el Secretariado Técnico Tripartita que definía o que decía cuáles eran los elementos de los problemas públicos más importantes que había que construir. Entonces, a este segundo, digamos, que no es segundo, es como un bis, a este segundo momento se le llamó Plan de Acción Ampliado, PAA. Ya sé, vamos con PAO, luego con PAA, pero bueno, la idea fue crear un ampliado y esto generó 36 compromisos y una serie de elementos y discusiones, 40 sesiones de discusión desde enero hasta mayo de 2012. Imagínense lo largo que fue para crear 36 compromisos. Fue una situación muy complicada y muy difícil. Ustedes pueden decir, bueno, sentarse y ya, no sentarse con los funcionarios públicos durante 36 sesiones en 4 meses es considerablemente complicado. Además, teníamos que estudiar muchas cosas, analizar muchas cosas para entender qué es lo que estaba sucediendo con los problemas públicos, tanto ellos como nosotros, el gobierno, el organismo garante y nosotros todos a la par, tratando de estudiar qué es lo que necesitábamos para resolver problemas asociados a la agenda nacional. Bien, este PAA, este Plan de Acción Ampliado, este PAO-BIS, lo que logró fueron grandes líneas o posibles líneas de acción, pero fue tan ambicioso. También teníamos un problema constante o común. No nos conocíamos entre sociedad civil y gobierno, no teníamos ni idea en realidad de qué significaba sentarse con un funcionario. Imagínense el primer día que nos sentamos, al menos en el caso de artículo 19, con una persona de PGR o de Segov. Era una situación muy complicada. Y fuimos ambiciosos, muy ambiciosos, queriendo estirar la liga todo el tiempo, queriendo algo grande, y en esta idea a veces, pues, muy limitada de parte del gobierno y de la sociedad civil y de todos por esta magnánima desconfianza que ha existido siempre, ¿no? Esta lamentable desconfianza que hay entre gobierno y sociedad civil. Siempre pedíamos mucho, sabiendo que podía llegar un poco menos, y en esos juegos nos movíamos para cada uno, imagínense, de los 36 compromisos.
No solamente nos enfrentamos a este estira y afloja, sino, les decía al principio, la coyuntura o el contexto tiene que ver con la presidencia, el cambio presidencial en 2012. Como saben, a partir de marzo 30, cuando es temporada electoral, se declara una veda electoral. Entonces, a partir del 30 de marzo de ese año, se declaró una veda electoral, lo que impedía que los funcionarios en aquel momento, Felipe Calderón, se sentaran a la mesa para tener discusiones sobre este tipo de temas. ¿Por qué? Porque estaban asociados a políticas públicas, porque podían tomarse como una bandera al final para negociar otro tipo de cosas o para impactar dentro de la decisión del voto de las personas, ¿no? Entonces, los servidores públicos del panismo fueron cautelosos, pero a su vez trataron de darle la vuelta a este tema, evidentemente, en lo que sabían qué es lo que sucedía. Ya había un tufo electoral importante que definía o que describía que no iban a ganar. Entonces, eso también desalentó considerablemente las negociaciones. Les digo, la veda electoral inicia en marzo del 2012 y el proceso de las mesas terminó en mayo de 2012. Entonces, estuvimos en un hueco nuevamente, en un hueco de desinformación tremendo por esta veda electoral, porque no sabíamos quién se iba a hacer cargo de los compromisos, porque al momento en que nos enteramos que había ganado Enrique Peña Nieto, en junio aproximadamente de ese año, entonces todas las personas del PAN pues se limpiaron las manos y dijeron: esto ya no me corresponde, le corresponderá a la siguiente administración. Y una cosa muy importante, les decía que el Secretariado Técnico Tripartita estaba conformado, este espacio político de toma de decisiones, estaba conformado por la Secretaría de la Función Pública, el IFAI, en aquel momento, ahora ENAI, y el núcleo de sociedad civil, un representante del núcleo llamado Cher. En el momento en el que entró Peña Nieto, ustedes tal vez deben recordar, se habló por todas partes, y no solo se habló, el DOF era medianamente claro, de la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, pensando en la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, pues también se llegó a creer que se iba a terminar con todo el proceso del Secretario Técnico Tripartito, incluso con la Alianza para el Gobierno Abierto. Meses después de esta coyuntura tan difícil, el pase, quién va a continuar con los compromisos, etc., presidencia del actual gobierno dijo: vamos a continuar con el plan de acción. Se va a hacer cargo la coordinación de la Estrategia Digital Nacional de Presidencia, ya no la Secretaría de la Función Pública, esta coordinación es parte de Presidencia. Entonces el nuevo Secretario Técnico Tripartita ya no lo va a conformar la Función Pública, sino Presidencia, por medio de esta coordinación, el IFAI y el Núcleo de Sociedad Civil. Lamentablemente, como les decía, dentro de este PAA, este PAO-PIS, este plan de acción ampliado con 36 compromisos, lamentablemente hubo tanta extensión, tanto deseo en los objetivos, metas tampoco claras, co-creación en realidad que era demasiado ambiciosa, que los mismos compromisos fueron perdiendo efecto. Entonces se olvidaron los compromisos. Al final, lamentablemente, no solo es una crítica hacia el gobierno, sino también la sociedad civil. Decía, es que es imposible de lograr. Al iniciar este conocimiento entre gobierno y sociedad civil, nosotros con una exigencia directa, constante, también nos dábamos cuenta que había personas que desconocían, que no solo funcionarios públicos que desconocían, sino que además de desconocer, fueron aprendiendo con nosotros, pero también que estaban profundamente limitados en un espacio jerárquico como es el gobierno, que aunque ellos tenían muchas ganas de decidir y de hacer algo, las partes de arriba no lo permitían, o
incluso tenía que ver con presupuesto o con cosas a las que nos enfrentamos y que después tratamos de arreglar con otros poderes, como el poder judicial o el poder legislativo, ¿no? Entonces, que dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, pues únicamente estaba enfocado en aquel momento, al menos, a una estrategia federal y no una estrategia nacional, no una estrategia con los 3 órdenes de gobierno y con todas las instituciones de gobierno, sino, o al menos los 3 poderes, sino únicamente con algo enfocado específicamente al Ejecutivo incluso. Entonces, los compromisos del Plan de Acción Ampliado se perdieron. Varios de ellos, incluso algo llamado carpeta abierta, que tenía la intención en aquel momento como averiguaciones previas abiertas, que el usuario de la averiguación previa, por ejemplo, cuando una víctima del delito o un familiar de la víctima del delito, etcétera, quisiera revisar en su portal, en el portal del Ministerio Público, en qué iba su averiguación previa en aquel momento, ahora carpetas de investigación, en qué iba, podía loguearse, y la intención era que ese sistema pudiera darnos certeza sobre en qué etapa iba el proceso, en este caso, de la denuncia. Se hizo todo el sistema con la administración de Felipe Calderón, fueron millones de pesos gastados para ese sistema, era similar al que ya hay en la Ciudad de México, y la intención era transparentar. Imagínense, era un tema de justicia abierta, era un tema de participación ciudadana, incluso de rendición de cuentas, porque tenía una serie de semáforos y de cosas que nos alertaban. Y lo lamentable es que vimos ese sistema y nunca se publicó. Millones de pesos perdidos. Bien, así fue el Plan de Acción Ampliado.